Hola a todos, a todas, a todos, muy buenas noches. Somos el Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero Ceballos de la ciudad de Arica. Y hoy volvemos con nuestro programa Impronta de Lucha. Como ha sido la tónica en los programas anteriores, comenzaremos con la editorial de nuestro programa para hoy. Sin duda alguna, estas semanas hemos visto cómo el paisaje en América Latina ha ido cambiando. La elección en Perú nos ha demostrado que el Pacto de Lima, o como le decimos, el Cartel de Lima, ha sucumbido ante la voluntad popular de los pueblos. Los hermanos peruanos, especialmente desde las zonas rurales y regionales, especialmente en el sur peruano, han dicho fuerte y claro que nunca más al fujimorismo en sus tierras, nunca más terrorismo de Estado y sí a la democracia, sí, sí a la recuperación de sus recursos. Lo mismo esperamos para nuestra patria, lo que sin duda se comenzó a trazar en este nuevo camino a partir de octubre del año 2019 y que fue reforzada en el plebiscito y posterior elección de constituyentes, donde los partidos del viejo orden, de la reacción y la socialdemocracia cayeron inapelablemente gracias al poder popular reflejado en las urnas. Este nuevo Chile se comienza a construir y sus cimientos se comienzan a levantar. No se trata de que comienzan a circular aires de izquierda en el continente, lo que comienza es la emancipación de los pueblos del yugo del imperio y la puesta en marcha de una real democracia participativa en todos los espacios, en control social. Se entendió por fin en no da lo mismo quien gobierne, y así lo esperamos desde el movimiento Manuel Guerrero Ceballos, se refleje en la segunda vuelta a gobernador o gobernadora de este domingo 13, para que la derecha nunca más gobierne. Y a posterior lo esperamos fielmente, que nuestro candidato, Daniel Jaude, triunfe, para luego ganar en primera vuelta a la derecha y a la vieja concertación. Pasando a otro tema que quisimos tocar en esta editorial, es lamentable, por decirlo suavemente, el espectáculo que ha seguido dando en la prensa y en los medios de comunicación el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, con su obstinada intención de la vuelta a clases presenciales, en donde no tuvo al parecer una mejor idea que proponer la vuelta a la presencialidad, incluso en aquellos territorios en donde se mantuviera el paso 1 del plan paso a paso, es decir, en cuarentena. O la desfachatez de amenazar con quitar la subvención que no acaten esta orden emanada directamente por él. O sea, se juega y amenaza con los recursos de los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Es, por decirlo menos, como ya lo dijimos, lamentable. El programa de hoy vamos a centrar la conversación en el proceso constituyente que prontamente comenzaremos a vivir en nuestro país. Un acontecimiento que sin duda alguna es ya histórico y quedará en los libros de historia y prácticamente inédito debido a la participación que ha tenido, el cual va a requerir que todas las fuerzas vivas de la sociedad participen en él. Es sin duda el hito político más importante de los últimos 30 años. Es ahora que comenzamos a construir el sueño de ese nuevo Chile, ese sueño que tantos y tantas hemos tenido, incluso aquellos que no están entre nosotros y que dieron su vida por ver a este Chile nacer. Este proceso que a Chile literalmente le costó un ojo de la cara. Para conversar, sobre esto, es que hoy tenemos como invitado a tres de nuestros constituyentes por el Distrito 1 de la región de Arica y Parinacota. Nuestra primera invitada es militante del Partido Comunista de Chile. Es académica de la Universidad Santo Tomás, gestora cultural, parte de la agrupación Mujer, Memoria y Derechos Humanos,
trabajadora social de profesión y cantora de corazón. Le damos la bienvenida a Carolina Videla Osorio. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Carlito, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho cariño y afecto al movimiento pedagógico y gremial. Muchas gracias y me encantó esa última parte de Cantora de Corazón. Así es. Así es. Gracias, Carola. Nuestro segundo invitado, investigador científico y académico de la Universidad de Tarapacá, defensor del humedal del río Yuta. Ahí nos podrá conversar acerca de la polémica votación que sucedió hoy en el Consejo Municipal en el tiempo que dispongamos. Es ambientalista y presidente del Comité Ambiental de Arica. Damos la bienvenida a don Jorge Abarca Rivero. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, ah, un, un nombre tan importante como es Manuel Guerrero, ¿no? Ya, ya lo veremos, lo sabemos quién es Manuel Guerrero y yo tengo un especial afecto por ese nombre y por la persona, porque lo conocí aparte de su familia. Así que un gran gusto estar acá. Muchas gracias, Jorge. Y nuestro tercer invitado es el constituyente que representará al pueblo aymara mediante el escaño reservado en la próxima convención constitucional. Es abogado de la Universidad de Chile, especializado en derechos del pueblo indígena y medio ambiente. Así que damos la bienvenida a Luis Jiménez Cáceres. Muy bien, muy bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Sí, bueno, estoy Waliki. Bueno, aquí suma Arama, ya que es de noche, Hilactanaca, Cuyacanaca, Nayazotinac, Luis Jiménez Cáceres, gracias por la presentación y muy contento nuevamente de compartir con los demás constituyentes de la región y con ustedes también. Muchas gracias, Luis. Entonces, aquí comenzamos Impronta de Lucha. Hoy sobre el proceso constituyente, educación y constitución. Bueno, además quiero presentar a quien me acompaña a realizar este programa, dos grandes amigos, colegas, compañeros. Cecilia Bravo, ¿cómo está nuestra querida Cecilia? Muy bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a todos y muy contenta de contar con estas ilustres visitas. Y también nuestro compañero, asistente de la educación, presidente de la agrupación de los trabajadores y de los asistentes, nuestro querido Pablo Ponce. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, Carlos. Hola, Cecilia. Hola a Jorge, Carolina y Luis en este programa maravilloso que hoy tenemos para conversar de educación y constitución. Creo que viene el futuro para nuestro país y nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Me gustaría entonces que comencemos con la conversación. Voy a lanzar la primera pregunta. Me voy a tomar una pequeña libertad. Quiero que, para que vayamos entrando en calor y rompiendo el hielo, que me digan qué se siente ser constituyente. O sea, desde el corazón, desde lo sentimental y también obviamente desde el pensamiento, qué significa ser, qué significa estar presente en esta convención constituyente, haber obtenido a través de la votación la posibilidad de escribir esta nueva constitución. Dejo la palabra abierta, le damos el pase a Carolina, si quieren los caballeros, comienza Jorge, Luis. Ya, a Carolina. Carolina, entonces, compañera, ¿qué es lo que siente usted al ser elegida constituyente? Mira, bueno, la verdad es que es una mezcolanza de sensaciones y de sentimientos, ¿no? Porque primero una sensación de victoria colectiva que digamos, está, digamos, con esta cosa que es histórica, que nos llena de esperanza, eh, mucha expectativa también por lo que se viene, y sentimientos encontrados también porque se vienen los recuerdos de conversaciones con tantas y tantos compañeros que hoy ya no están con nosotros, algunos arrebatados desde las mismas garras de la dictadura, otras y otros que siguieron
luego cuando retornamos a esta pseudodemocracia, luchando, ¿cierto?, por este sueño, y que lamentablemente ya no están con nosotros. Entonces hay sentimientos ahí también que aprietan el corazón, pero también son los que tal vez acompañan con toda la fuerza necesaria para enfrentar este desafío, porque junto con todas esas emociones de victoria, de memoria también, es una tremenda sensación o una sensación de una tremenda responsabilidad de lo que se viene, porque es cierto, ustedes lo han dicho, eh, es un momento histórico y quienes fuimos electas y electos vamos a pasar a la historia, eso es un hecho. El desafío grande desde mi punto de vista es cómo vamos a pasar a la historia. Es una oportunidad que es irrepetible probablemente en 40 años más, y por lo tanto la responsabilidad que está sobre nuestros hombros de hacer este proceso que dé como resultado este nuevo Chile del que tú hablabas, Carlos, y que ese proceso además sea un proceso profundamente democrático, profundamente participativo, eh, debatido, dialogado y lleno de esperanza, pero de mucha claridad también, y decisión y convicción y compromiso para llevar adelante lo que el pueblo ha mandatado en las calles. Aprovecho, como lo hago en todos los espacios donde estoy, eh, de mantener la exigencia dura, firme, de liberación inmediata a todas las presas y los presos políticos de la revuelta social que han sido parte de este movimiento social que hizo que hoy estemos hoy conversando, yo como constituyente electa, y bueno, mis compañeros constituyentes, que suena bonito eso, compañeros constituyentes para poder desarrollar y llevar adelante este sueño colectivo. Eso puedo decir como para partir y romper ese hielo, Carlos, que tú decías. Yo tengo mucho. Gracias, compañera. Querido Luis, la misma pregunta: ¿qué se siente ser constituyente y qué es lo que significa que el pueblo aymara, a través de tu representación, esté en la constituyente? Sí, yo quiero recoger las palabras de Carolina, es una mezcolanza de emociones, de sentimientos, no tanto individual, sino también colectivo, puesto de que el pueblo aymara, bueno, mi padre trabajó harto tiempo en CUNAD y antes de eso trabajó en la CEPI y antes de eso fue dirigente. Y me acuerdo que junto con otros dirigentes en la dictadura se lucharon y tuvieron que hacer ese esfuerzo de articularse para demandar las reivindicaciones frente al entonces candidato Patricio Elwin. Él me cuenta que tuvieron que viajar a Santiago, en ese tiempo en bus, hablar con los hermanos mapuche, con los hermanos Rapa Nui, básicamente que eran como los tres pueblos que estaban liderando este tema. Después se sumaron más y llegaron a esta alianza que se llamó los Acuerdos Nuevo Imperial, en donde el entonces candidato Patricio Aylwin prometió reconocimiento constitucional, porque en ese entonces teníamos la claridad que ese reconocimiento era importante, siendo un paralelo con las demás constituciones latinoamericanas. ¿Ya? Lamentablemente se cumplió parte del compromiso, que fue, bueno, la creación de CONADI, fue la ratificación del 169, que llegó mucho tiempo después, pero el reconocimiento nunca se pudo lograr. Y eso de que hubo harto, como hartos gobiernos de la concertación o nueva mayoría, pero nunca, siempre hubo un freno, ya sea por falta político o cuando la hubo en algún momento, la forma de introducir estos cambios era muy complejo, por los amarres que se suelen dar. Y es como paradójico que la forma de lograr este reconocimiento fue borrar la constitución anterior y hablar ahora de una nueva constitución. Entonces, es una gran responsabilidad, pero una gran, o sea, mucha alegría, pero gran responsabilidad, porque igual cuando uno hacía campaña, la gente misma te preguntaban que querían tener una participación real, incidente. En eso también estamos abocados los constituyentes, que sean los pueblos, los ciudadanos, también participen de este proceso y no nosotros simplemente como representantes, sino como voceros, o como me dijo una hermana, como chasqui, así como mensajero. Así que yo creo que eso es una gran responsabilidad, una gran alegría y harto ánimo nomás para los desafíos que vienen. Gracias, Luis.
Jorge, la misma pregunta, ¿qué se siente estar en la constituyente, ir con el mundo ambientalista atrás, eh, proporcionando estos cambios que son necesarios y desde tu sentimiento más personal, más íntimo? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que si es que se corta la transmisión, porque la internet ha estado con muchos problemas acá, no duden en continuar y aprovechar el tiempo con los otros queridos constituyentes, porque si me pierdo en el ciberespacio, es difícil volver si la tecnología no lo permite. Así que esa es la primera consideración. Ok, gracias, Jorge. Sobre las sensaciones, bueno, primero abrumado. La primera semana abrumado porque un profesor, ¿cierto? Y como profesor uno siempre está como en otro ámbito de la acción ciudadana, siempre en una segunda o tercera posición, siempre intentando guiar, pero más bien guiando desde una distancia considerable. Hoy día, en esa primera semana, sentirte que todo el mundo te está mirando, te está preguntando, es súper abrumador. Impensado para mí. Yo no, ambiental estaba en esto, pero nunca pensé que fuera con tanta intensidad. Pero después empiezan a decantar las emociones y empieza a aparecer la alegría, empieza a aparecer la responsabilidad, la dimensión, que es muy importante, de compromiso que nosotros hemos tenido, y empiezan a aparecer nuevas sensaciones que son súper importantes. Pero también saben que apareció la sensación de sentirme en casa con los queridos constituyentes que hoy día son de la región, porque nos encontramos el primer día, tuvimos ahí una primera conversa, pero a partir de esa primera conversa nos hemos encontrado varias veces y siento que cada día es una alegría poder compartir un debate, una reflexión, porque vamos aprendiendo. Yo he aprendido muchísimo de Luis Jiménez, estoy aprendiendo muchísimo de Carolina, y creo que todos juntos vamos a poder hacer una buena pega. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía, no? La ciudadanía no quiere que nos confrontemos, quiere que nos apoyemos. Y eso creo que es la actitud que yo he visto, y creo que va a persistir así. Y creo que por eso es que tengo mucha alegría de estar lo tomo con mucha humildad, con la humildad del profesor. Todos somos profesores, hemos hecho, y el profesor tiene esencialmente, cuando decidió ser profesor, decidió generar a través de su sudor, de su trabajo, de su esfuerzo, entregar a los demás con humildad. Y creo que ese es el cable a tierra que hoy día nos tiene aquí, a nosotros. Como como decía Luis Jiménez, como unos chasquis, ¿cierto? Como unas interfaces, si fuéramos electrónicos, como un proceso que se tiene que vivir con todos integrados y con todos incorporados. Bueno, nos quedó ahí un poquito pegado. Jorge nos estaba explicando recién sobre sus problemas de conexión. Bueno, esta parte, Pablo y Cecilia son los encargados de realizar la pregunta y ahí dirigir la conversación, así que los dejo con ellos. Pablo, Cecilia, adelante. Más que todo, me gustaría enfatizar algunos puntos que nos diste en tu editorial, con respecto sobre todo a este tema tan importante como es la presencialidad en clases de nuestros niños, niñas y adolescentes, que insistentemente el ministro Figueroa pone en la mesa en periodos súper críticos. Cada vez que hay un periodo crítico, él sigue con este tema, ignorando de alguna manera que los niños se contagian, porque el año pasado ellos decían que los niños no se contagiaban, que además se contagiaban poco, que además no contagiaban a los adultos y que eran leves los casos, que no nos llevarían a mortalidad. Sin embargo, las estadísticas nos dicen algo totalmente distinto, y es que han habido casos de niños con este síndrome inflamatorio que han fallecido producto del COVID, que hay cientos de niños y
si no son miles, porque en realidad la cifra estaba actualizada a marzo, que lo estuvimos conversando en otro programa, de niños, niñas y adolescentes que han estado con COVID. En este momento que tú nos contabas en la editorial de que este ministro está amenazando con la subvención escolar, es decir, con los recursos de las escuelas, liceos, colegios vulnerables de nuestro país, de zonas rurales, urbanas, de distintos territorios, poniendo como moneda de cambio la asistencia de los niños por la subvención. O sea, niños presentes se paga la subvención, niño ausente no se paga la subvención, lo cual lo encuentro de una crueldad terrible y de una indolencia que nos ha mostrado a través del tiempo este ministro. ¿Ya? Eso me gustaría ligarlo con una noticia que es del día, que es sobre el anuncio de vacunación a niños. Ya se anunció que desde el día 21 si no me equivoco, entre el 21 y el 29 de junio, o sea, de este mes, empezaría la vacunación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nos pasaría esto de que vamos a estar en condiciones de volver todos a la presencialidad, ¿no? Va a tener argumento, fundamento esta petición del ministro de volver todos, y en qué condiciones de seguridad para los niños, niñas y adolescentes y también para los docentes. Lo dejo eso por ahí, me retiro lentamente. Ok, ya, vamos entonces a las preguntas de los constituyentes, así que ahí están esperándonos para poder contestar. Pablo, Chichi. Mira, la pregunta relacionada con lo que estaba hablando, que es de educación, es justamente, ¿qué modelo de educación es el que ustedes impulsarían y cuál sería la labor del Estado en esta materia? Sí, Carlos, Cecilia, y saludarlo a todas y a todos, especialmente a la constituyente y a los constituyentes que fueron elegidos en nuestra región. Hoy hemos tenido un debate, y siendo dirigente de los asistentes de educación, y hemos tenido un debate a nivel nacional, cuál es nuestro modelo de educación que queremos. Y hemos estado aquí planteándonos, porque nosotros dijimos que en el 2011 dijimos en Arica que no queríamos más educación que la administración de educación que fuera administrada, ¿no? Hoy hemos dado el paso con los servicios locales, pero tenemos 4 modelos de administración: en la municipalidad, los servicios locales, los particulares subvencionados y los particulares. Y hoy, tanto los trabajadores de educación, asistentes de educación, como profesores y alumnos, estamos en un modelo incerto. Y nosotros, como trabajadores, decimos que la educación debe ser parte del Estado, como parte, un derecho de la educación, que debe estar consagrado en la nueva Constitución. Y eso lo hemos debatido. No hay ninguna objeción de eso dentro de nuestros congresos, en nuestras discusiones como trabajadores. Y por lo cual decimos, y valga la redundancia, decimos que la educación debe ser un derecho, que debe estar consagrado en la educación, en la nueva Constitución. Y de ahí vienen las vías de financiamiento. Nosotros creemos que debe ser una vía basal, que según la cantidad de matrícula en nuestros establecimientos educacionales, se debe financiar nuestra educación. Pero hoy esta educación no lo permite. Yo quisiera preguntarle a nuestros constituyentes electos cuál es su opinión sobre la educación y qué es el grado de incidencia que debe tener en la nueva educación, en la nueva Constitución. Bueno, entonces damos
el pase para que esta pregunta inicie Luis Jiménez con respecto a su visión de cómo debiese consagrarse la educación en esta nueva constitución. Sí, bueno, también lo dijimos anteriormente, yo sí creo en un Estado solidario, no subsidiario, y por ello mismo sí creo que se debe garantizar la Constitución, la educación, la vivienda, la salud como derecho social. Esto significa que no dependa del bolsillo de cada persona, porque eso sería un privilegio, sino que el Estado tenga un rol fuerte para hacerse frente de esas diferencias materiales y junto con ello reconocerse estas garantías mínimas. Por ejemplo, a mí me gustaría, son propuestas más que nada, me gustaría que la Constitución, al momento de regular la educación como derecho social, se establecieran los fines de la educación, por ejemplo, una educación con respeto a los derechos humanos, a la democracia, feminismo, perspectiva de género, que se enseña la plurinacionalidad, interculturalidad. También recoger una idea que viene de las constituciones anteriores, de 1925 hacia atrás, que era un deber ahí del Estado de preferir la educación pública, que eso se perdió con la Constitución del 80. También alguna cláusula que hable del fortalecimiento del cuerpo docente y la libertad de cátedra, tomando en cuenta que nosotros como la Constitución es soberana, pero hay un límite explícito al menos que respeta los derechos humanos. Y si uno revisa, y aquí lo tengo, el artículo 13.2 del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, hay una obligación estatal de mejorar las condiciones materiales del cuerpo docente. Habiendo dicho, ningún problema si esos otros sectores así lo estiman, de consagrar la libertad la libertad de establecer establecimientos privados para asegurar la disponibilidad de oferta educacional, pero estos establecimientos privados deben estar sujetos a la Constitución y a la ley, y eso debe estar unido a una prohibición de lucro, ¿ya? Y bueno, para redondear esta idea, tampoco puedo dejar de referirme a que los pueblos originarios tenemos un derecho colectivo a autogobernarnos. Dentro de la autogobernanza, según la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Originarios, tenemos derecho a establecer y controlar nuestros propios sistemas docentes, educativos, por una parte, y por la otra que, independiente de lo anterior, todos los niños tienen derecho a niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Así que esperamos que todas estas dimensiones de la educación, que son complejas, pero se resumen en un derecho social, intercultural y sin discriminación, estén en la Constitución. Gracias, Luis. Dejo la palabra abierta para Jorge. Lo mismo, ¿cuál es tu visión de educación y cómo debiese estar consagrada en esta nueva constitución el marco legal sobre educación, el sistema educativo en Chile? Bueno, insisto, si hay corte, por favor, continúen Sí. sin mí. El mundo no se va a caer. Les puedo decir que yo soy hijo de la educación pública, como todos los que vivimos en Arica, en un momento en que había la posibilidad de que muchos, por distintos estamentos sociales, viviéramos la educación de manera integrada. Yo estudié en la escuela de 4, luego me fui al liceo a 5, y ese transcurrir fue entre personas que veníamos de distintas vertientes y podíamos convivir y generar una educación que a mí me pareció súper constructiva. Sin embargo, eso se perdió. Y yo estuve leyendo, mire, esto lo saqué del Ministerio de Educación. Dice, la ley 20.370, General de Educación, establece en el artículo 3 que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y en especial el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Si eso está consagrado y hay un articulado ahí que lo establece, ¿por qué no se cumple? Eso es lo que yo no logro entender. Y tengo que solamente reflexionar y decir, la verdad es que viene más abajo, porque en ese articulado y todo lo que tiene que ver con la garantía, entre comillas, de la educación para todos los chilenos, se impuso en Chile bajo la lógica del mercado y además desregulado. No solamente el mercado, sino que además hay una desregulación de ese mercado. Elementos fundamentales para que tengamos hoy día una inequidad en cuanto al acceso
y a la posibilidad de ser educados en este país. Yo creo que cuando empezamos a hablar de educación tenemos que hablar del modelo. Y cuando hablamos del modelo tenemos que cambiar esto, como decía Luis, completamente de acuerdo, tenemos que cambiar del modelo subsidiario a un modelo que garantice la educación de calidad para todos. Pero esto que está aquí expresado con muy buenas intenciones, supongo, por el Ministerio de Educación a través de este artículo, no se expresa. Entonces tenemos que ir un poco más allá y es que esas palabras de buena intención se materialicen efectivamente en artículos que estén o leyes que estén sintonizadas con esta nueva. Y yo creo, yo se lo digo, ¿no? con total honestidad, un experto Vamos a dejar ahí esa parte final de Jorge para que después pueda redondear ahí su idea. Lamentablemente, hay con vemos que las de conexión. Ahí Jorge, ahí está. Sí. Ahí volviste. Ya. Entonces, solamente cerrar con el hecho de que a mí Bueno, como dirían los conductores de televisión, son los gajes de los programas en vivo. Vamos a esperar ahí que se recupere bien la señal, Jorge. Vamos a dar el paso a Carolina para que exponga su idea y al final te damos ahí los 30 segundos que lamentablemente nos jugó mal el internet. Quedamos Carolina, expectativas. Dijo, voy a decir con toda honestidad, y hasta ahí quedó congelado. Bueno, mira, a mí primero me gustaría señalar en todo el contexto que se abre esta pregunta, señalar primero que esta lógica actual del ministerio, donde insiste que los estudiantes vuelvan a clase en medio de uno de los peores momentos de la pandemia en nuestro país, donde, por ejemplo, en nuestra propia región ya no sé cuánto tiempo llevamos en cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y siendo los casos, esto para mí tiene que ver con una lógica de funcionamiento de este gobierno propiamente tal, de la lógica neoliberal, pero particularmente de el peor gobierno de la historia, en esta cosa de pensar que lo están haciendo muy bien y de una especie de negacionismo respecto de la realidad que estamos viviendo, ¿no? De una desconexión total de la realidad que está ocurriendo, porque que no tiene que ver solamente con que obliguen a los niños porque hay entre medio el tema de pagar o no pagar la subvención. Esta lógica mercantilista, que además tiene algo fundamental que deberíamos, y por esto, digamos, por lo menos yo me comprometo a luchar fervientemente, es que esta Constitución consagre explícitamente a las niñas, niños y niñas como sujetos de derecho. Porque aquí todo el mundo discute respecto a lo que va a pasar, pero ¿quién le ha preguntado a los niños y a las niñas? ¿Cómo están viviendo esta pandemia? ¿Cómo la están enfrentando? Todo lo que ha significado en esta lógica de la virtualidad, que además también sigue siendo segregadora, porque no todas las niñas, no todos los niños, no todas las niñas en todo el territorio de nuestra región pueden además seguir esta lógica de las clases virtuales. Es lo primero que me gustaría señalar. Lo segundo, como para poder responder a la pregunta específica, es que el modelo de educación tiene que apuntar a una educación pública desde la lógica de un Estado garante de derechos, ¿cierto? Estableciendo el rol del Estado ya no subsidiario, como bien lo dijo Luis, por ejemplo, sino que un Estado social de derechos. Y desde esa lógica, ese rol del Estado para efectos de la educación de este país, tiene que contribuir a un principio fundamental de la educación, objetivo fundamental es educar de manera integral para construir infancias felices. Y lo digo así porque es posible construir infancias felices desde una educación integral y desde este establecimiento de las niñas, niños y niños explícitamente reconocidos como sujetos de derecho.
porque cuando alcancemos eso, este Estado garante de derechos tiene que velar por el desarrollo integral de sus niños, niñas y niños, ¿no? Entonces, eso por una parte, y completamente de acuerdo de estar además acorde con los pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y también que en esta educación, en esta lógica de la educación en nuestro país, que sea una educación laica, que sea una educación no sexista, y que además permita, desde la lógica de establecer un Estado plurinacional e intercultural, que eso también se traduzca en el modelo de educación también que debemos llevar adelante. Entonces, terminar con la lógica de la mercantilización de los derechos sociales de todas las personas en este país. Me parece que esos son los temas fundamentales. Muchas gracias, Carolina. Jorge, ahora sí, para que puedas redondear ahí tu idea, nos faltó justo la última parte. Sí, está difícil hoy día transmitir. Bueno, solamente decir que la lógica del mercado desregulado no puede ser la que se sitúe en un derecho social tan importante como la educación. Cierto fundamental dentro de la constelación de derechos humanos que no podemos abandonar. Y por lo tanto creo yo que todo lo que nos lleve a potenciar la educación garantizada por el Estado y de calidad, tiene que ser un esfuerzo de todos los contribuyentes. O sea, no podemos pensar en un Chile que siga viviendo con una total inequidad la educación, no solamente entre niños, niñas y adolescentes de una sola localidad, sino que entre todas las localidades. Creo que hoy día hace falta hacer una revisión sobre eso y plantearnos nuevamente, porque necesitamos cambiar la educación para poder generar desarrollo. Sin eso no va a haber desarrollo en este país. Ok, Jorge, ahí sí pudiste redondear tus ideas. Pablo, Cecilia, siguiente pregunta, constituyentes. Tengo una pregunta súper buena Vamos. y necesito que me la contesten desde el fondo de su corazón. La situación de los presos políticos de la revuelta. Hay un conjunto de constituyentes que proponen que sean liberados todos los presos políticos de la revuelta como garantía de legitimidad de la Convención Constituyente. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto. Carolina, en esta parte inicias tú. Bueno, a ver, primero, yo agradezco esa pregunta porque nos permite también plantearnos respecto de este momento histórico que estamos viviendo, que, como lo he dicho en otros espacios, repite un poco la historia en este país, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tengo para hablar, pero voy a tratar de ordenar la idea porque me parece muy fundamental este punto. Cuando en nuestro país vivíamos la feroz dictadura, ¿cierto? Luego del 5 de octubre del año 88, se abría el camino, ¿cierto? Se esparcía la esperanza por el territorio de un nuevo Chile, ¿no? Caminábamos hacia el retorno a la democracia y posterior al 5 de octubre se venía todo este proceso. Y en ese momento histórico habían presas y presos políticos en todo Chile. Y vivimos ese proceso. Yo fui una de esas presas políticas posteriores al 5 de octubre, ¿no? Tan joven como los jóvenes que hoy están y las jóvenes y los niños que hoy están privados de libertad por efecto de la criminalización que hace este gobierno, el peor gobierno de la historia respecto de la movilización social y que ha exacerbado los ánimos también criminalizando y buscando polarizar la opinión de la sociedad civil, porque hay harta violencia verbal también en las redes sociales respecto de este tema. Entonces,
bueno, ese encarcelamiento que no fue solo para mí, ¿no? Fue para muchos jóvenes, compañeros y compañeras aquí en Arica, que estuvimos en la ex cárcel de Arica durante más de 1 año y medio, privados de libertad en ese lugar. Hoy repetimos esta historia con otro momento histórico, ¿no? Que es cambiar la actual constitución. Y claramente hoy tenemos estas jóvenes privados de libertad, para quienes reitero mi exigencia, ¿cierto?, de la liberación inmediata de todas y de todos ellos. No solo porque tenemos que redactar la nueva constitución. Los presos están presos incluso durante el plebiscito, durante el tiempo anterior. No están presos desde ahora, desde que se conforma la convención. Entonces, he leído la organización de varias y varios constituyentes que han establecido condicional, por ejemplo, el inicio de la redacción de la Constitución. Yo, frente a eso y respetando todo aquello, yo siento que ahí no me podría yo pronunciar por un sí y un no, sino más bien plantear algunas cosas respecto de aquello, como por ejemplo, primero, nosotros fuimos elegidos por mandato del pueblo para ir a redactar la Constitución. No tenemos otra atribución, ¿no? Por lo tanto, sería bien complejo condicionar el inicio de esta redacción, eh, pero por algo más, desde mi punto de vista, más peligroso aún, y que es que la derecha de este país, la que ha demostrado durante todo este tiempo del peor gobierno, todo lo que ha ocurrido en la revuelta social, que los tiene hoy día privados de libertad, lo que ha ocurrido con la pandemia, esa derecha no quiso este cambio constitucional. Esta derecha rechazó cambiar la nueva constitución, porque no es bueno para esta derecha, que es el sector que ha tenido los ostentosos e insultantes privilegios de este modelo económico, están resguardados en esta constitución. Esa derecha no quiso cambiarlo, sin embargo, hoy se van a ir a sentar a la convención para este proceso. Por lo tanto, yo miro a la derecha y puede ser que incluso le acomode el hecho de que se obstaculice la redacción de esta constitución. A mí me parece complejo. Y con esto quiero decir que eso no significa que como constituyente yo voy a estar apoyando todas las acciones para denunciar y para exigir la liberación de las presas y los presos políticos. Pero no podemos interrumpir o no iniciar este proceso, porque este es un mandato que es parte de los sueños de esos mismos jóvenes y de esas mismas jóvenes que están privadas de libertad. Por lo tanto, también iniciar el proceso constituyente para cambiar esta brutal constitución también es un homenaje a esos jóvenes. Entonces, se mantiene la lucha por su liberación. Yo quiero decir que me reuní hace pocos días atrás con la Organización Nacional de Familiares de Presos Políticos, OFAP, con quien tuvimos una conversación muy fraterna, muy profunda, donde expliqué lo mismo que yo estoy señalando aquí, y estamos además coordinando acciones para profundizar en esta exigencia de la liberación de los jóvenes. Gracias, Carolina. Luis, la misma pregunta que hacía Cecilia a Carolina para que la respondas tú. Sí, no, y además yo soy uno de los firmantes de la declaración. Al final me adherí. Mira, yo entiendo, por lo menos yo me adherí a la declaración. Estas son 6 garantías. Nos faltaron agregar otras más, como la realidad del pueblo del norte. Por ejemplo, nosotros, como constituyentes de pueblos originarios, de otros pueblos, exigíamos que mientras dure el proceso constituyente, como garantía de un clima de buena fe, de confianza, se suspendiera, por ejemplo, la constitución de concesiones mineras, se suspendiera la constitución de derechos de agua, porque si vamos a regular este tema, me imagino la demanda de solicitudes de agua que pueden venir, la suspensión de la evaluación ambiental de proyectos extractivos, y en ese sentido vinculamos, por lo menos yo lo entiendo así, el tema de la prisión. O sea, lo que marcamos más que una condicionante fue un llamado de atención, poner el tema en la agenda. Creo que esa comunicación fue exitosa en ese sentido, porque así también lo demandan los movimientos sociales y en general, y es tal como dijo Carolina, o sea, el proceso constituyente no es gracias, como unos quieran señalar, al acuerdo del 15 de noviembre, viene de antes, viene de las movilizaciones sociales,
vienen de ojos que fueron mutilados, y tratándose de los pueblos originarios, vienen de mucho antes también. Todo esto es un continuo de lo que estamos acá. Así que yo espero que las fuerzas políticas, el Congreso, el presidente tomen este llamado en serio. Lo firmamos 34 constituyentes, pero estoy seguro que en cuanto al fondo, muchos más, como recién lo dijo Carolina, están a favor de este punto al menos, y que por una señal de buena fe, de generar un clima de confianza, de estabilidad, pues eso debería adoptarse las medidas para la liberación inmediata de los presos políticos de la revuelta. Muchas gracias, Luis. Jorge. Oye, Carlito, Sí, sí. solo aclarar que esas firmas fueron organizadas justamente por constituyentes independientes, ¿eh? No es que nos hayan llamado y que nosotros nos hayamos negado. Absolutamente, creo que es importante dejarlo claro. Okay. Así es. Gracias. Jorge, la misma pregunta con respecto a los presos políticos de la revuelta y tu visión. Sí, bueno, lo primero que no voy a poder poner la cámara, pero ustedes saben por qué. Efectivamente, hoy día estamos en un proceso, yo tengo total cercanía con lo que ha dicho Carolina, y creo que el mandato que tenemos importante para todos y evidentemente claros para decir que es un proceso que no desconoce que en Chile a partir, no solamente el 18 de octubre, sino que desde antes se han vulnerado los derechos humanos en este país. Y además que en este proceso hemos vivido la mutilación y la persecución de muchas personas. Entonces, creo yo que hoy día los perseguidos con una finalidad o razón política tienen que ser liberados, y que cada uno, y la manera para mí que eso se cumpla es pidiéndole y exigiéndole en realidad al Poder Judicial que establezca los mecanismos necesarios para revisar todos y cada uno de los casos de tal manera que los delitos comunes sean separados de aquellos que son los delitos por finalidad, o sea, que es por la persecución con una finalidad política o razón política. Por eso yo creo que hoy día lo que nos compete a nosotros es pedir y estar, digamos, apoyando siempre el hecho de que el Poder Judicial establezca los mecanismos a la brevedad posible, ¿cierto? Para que cada uno de estos casos que hoy día son considerados presos políticos tengan su debido proceso. Eso me parece que es lo correcto, y creo que todos debemos separar el hecho de que el mandato que nosotros tenemos es sobre la Constitución, sobre la redacción de una Constitución, de un contexto político que sabemos cuál es, porque el diagnóstico es súper fácil de hacerlo en la historia que hemos vivido. Sabemos lo que ha pasado, sabemos que en Chile han habido torturados, han habido mutilados y han habido perjudicados por la opción de este gobierno de ocupar la fuerza pública como un elemento de disuasión y para evitar la expresión de la ciudadanía. Así que esa creo yo que es la vía que nos debería resolver la situación de todos y cada uno de los que hoy día son considerados presos políticos. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, y esto también, ojalá que también no quede en la impunidad la violación sistemática a los derechos humanos que se empezó a vivir a partir de la revuelta de octubre, ¿ya? Por ahí parece que el presidente suspendió su gira a Europa porque no le gustó el garzón que le iba a tocar en el restaurante en Europa, así que por eso que parece que se quedó acá, le tuvo miedo al garzón. Pablo, vamos con la última pregunta. Tenemos que Pero sí. de nuevo quiero interrumpir, qué pesado. Solamente decir que a raíz de todo lo que dice Jorge, por ejemplo, el tema de la impunidad en este país es uno de los grandes inhibidores de
la democracia. La impunidad es la que ha permitido todas las injusticias que estamos viviendo hoy, una impunidad que se ha perpetuado durante toda esta pseudo-democracia. Mira, solo ayer uno de los peores genocidas de la dictadura, que tenía que entrar a Punta Peuco, no tenía vigilancia y hoy día está fugado, pues se escapó del país, Walter Klug, ¿no? Un tipo que digamos, bueno, ha estado, tiene vinculado, ¿cierto? Se fugó en Europa el 2015, ahora antes de ingresar a Punta Peuco por su responsabilidad en asesinato en el caso Endesa, se vuelve a escapar. Entonces, y que lamentablemente además es uno de los pocos que están procesados y condenados frente a tanta violación a los derechos humanos en dictadura. Eso quería agregar. Gracias, Carolina. Pablo. Sí. Como dirigente de los asistentes de educación y dirigente de los trabajadores, me gustaría saber de los tres constituyentes que estamos ahora. Yo lo hice saber al principio. Como trabajadores nosotros queremos ver y queremos que la nueva educación, la nueva constitución sea parte de la constitución, ¿no? ¿Cuál es su planteamiento de educación para esta nueva redacción de la Constitución? Porque hoy estamos viendo no miles, 4 diferentes formas de administrar la educación. Educación pública, educación municipal, educación particular subvencionada y educación particular. ¿Cuál es su visión de la educación para esta nueva educación? ¿Quedó clara la pregunta? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a invertir los turnos. Jorge, usted comienza. Creo que estamos bien ahí con los turnos, ¿no? Oh, esperemos que bien. Si entendí, la pregunta apunta al modelo, en realidad, al modelo educativo. Y el modelo educativo que nosotros hoy día estamos, o por lo menos creemos que tiene un alto consenso hoy día, es un modelo educativo que esté garantizado, que garantice, ¿cierto?, por parte del Estado un derecho tan importante como la educación. Cuando uno considera la educación como derecho social, ¿cierto?, gratuito e igualitario, ¿cierto?, está apuntando justamente al modelo. Es decir, salimos del modelo el modelo subsidiario a un modelo que garantice la educación. Por eso que yo creo que, por un lado, debemos cambiar el modelo y por otro lado debemos cambiar el espíritu que tiene que propender a lo preventivo. Y en eso, yo diría que la educación en Chile debería ser mucho más que lo que hoy día estamos considerando como educación. O sea, hoy día vemos alumnos, profesores, y vemos también que dentro de esta comunidad educativa a los asistentes de la educación. Entonces tenemos alumnos, tenemos asistentes de educación, tenemos a los profesionales que apoyan el proceso educativo, a los profesores, pero no consideramos a la familia. Yo creo que todos hoy día debemos estar integrados en este concepto de educación integrada, porque es la manera de poder resolver las principales dificultades que hoy día tenemos. Hoy día es muy fácil echarle la culpa al colegio, al establecimiento educacional, de los problemas que se están viviendo hoy día en los hogares, y al revés, ¿cierto? Porque lo que estamos queriendo entregar en los establecimientos de educación es educación, es conocimiento, y los valores tienen que ser entregados por la familia. Por eso es que yo aspiro que este modelo educativo cambie a un sistema integrado, donde no solamente la responsabilidad es asumida por el establecimiento, sino también por las familias. Carlos, ¿puedo hacer una corta pregunta, Jorge? ¿Cómo refrendamos ese modelo educativo? ¿Cómo refrendamos ese modelo y que esté consagrado en la Constitución?
Claro, la educación, el modelo en el fondo, en la Constitución tenemos que definir grandes, diría yo. Y lo refrendamos en la Constitución que la educación es un derecho social y que tiene que estar garantizado y que debe ser gratuito y además igualitario. Si esos conceptos están en la Constitución, lo que viene por debajo de la Constitución tiene que estar sintonizado con ello. Entonces, yo tengo la convicción de que cuando esos conceptos están en la Constitución, por ende, los recursos van a tener que estar sintonizados de esa manera. El concepto de quiénes son los que participan en el proceso educativo y, por ejemplo, cómo se definen las mallas curriculares, tienen que ser participativas. Y, por ejemplo, tenemos que tener una evaluación permanente del proceso porque no podemos tener una educación, ¿cierto?, basada en conceptos de 20 o 30 años, sino que tienen que ser dinámicas, ¿cierto?, revisadas permanentemente para que podamos irla ajustando de acuerdo a los nuevos tiempos. Es un proceso complejo, pero tiene que ser participativo, recursos acordes y que garantice, ¿cierto?, la gratuidad y la igualdad ante de todos los chilenos, de todos y todas las chilenas. No sé si respondí a tu pregunta. No, sí, Jorge, lo que pasa, disculpa Carlos, lo que pasa es que nosotros siempre vamos viendo como trabajadores de la educación y como asistentes, como tú lo nombraste, vamos viendo el acorde, los títulos y todo, porque en la reforma que se hizo, solamente se hicieron los títulos. Nosotros queremos ver más allá, que la educación sea un derecho. Yo no sé si me lograste responder, no sé si yo entendí, pero nosotros queremos que la educación sea un derecho y que más del financiamiento, sea más del financiamiento, vaya más allá, que sea el derecho garantizado de la educación para todas y todos nuestros hijos, hijas y niños y niñas de nuestra educación, ¿no? Puede ser un debate muy largo, ¿no? No, pero está bien porque sí, perdón, pero yo dije de un derecho social garantizado, gratuito e igualitario. O sea, yo creo que ahí está en el fondo el gran titular que nosotros debemos atender, digamos. Cuando uno garantiza, pero yo partí leyendo, ¿cierto?, el artículo 20.370, donde dice que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de derechos garantizados en la Constitución. Eso está escrito en un articulado, pero no lo dice arriba en la Constitución. Porque en la Constitución dice otra cosa, dice que la educación es un derecho de todas las personas, pero no dice que está garantizado. Entonces, hay contradicciones que hay que sintonizar. Y cuando uno en la Constitución habla de derecho social garantizado, gratuito, igualitario, creo que no es mucho lo que el margen de duda que puede generar esa afirmación, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Luis, sus apreciaciones con respecto a esta pregunta. Sí, mira, no sé si logré responder bien la pregunta, pero bueno, la educación tiene que ser un derecho social. Esto implica que el Estado tiene un compromiso fuerte con asegurar la equidad, que no sea la falta de recursos materiales lo que impida a una persona acceder a una educación de calidad, gratuita, entre ellos. Ahora, respecto al modelo específico, yo señalé que, siguiendo las constituciones anteriores, tiene que haber una preferencia, o sea, una obligación constitucional del Estado de preferir la educación pública. Pero ya entrar al modelo específico y particular, yo no te sabría responder ahí. Lo que sí te podría responder es que creo que ese nivel de detalle debe quedar a manos del futuro Congreso. Pero para que esas leyes reflejen la voluntad de los pueblos, no puede el Congreso ser muy parecido al Congreso que tenemos ahora vigente, porque impide precisamente, hay una prohibición, por ejemplo, de que se puedan postular sindicatos, asociaciones gremiales,
O sea, hay trabas en este Congreso para la manifestación de la voluntad mayoritaria. Así que yo creo que un Congreso en que se permita participar a todos los dirigentes, que termine con este financiamiento ilegal de la política y que dé garantías a todos y a todas, es el camino para entrar a ese nivel de detalle que se requiere, junto con los profesores, los estudiantes y los trabajadores. Luis, si me permite, en esta situación de administrar la educación, porque tú hablabas del futuro Congreso, y hoy estamos, como constituyentes, van a redactar la futura constitución. ¿Cómo vamos a plantear la nueva constitución? Si lo vamos a plantear como una constitución garantizada en los derechos, o una constitución garantizada en los bienes, como lo dijo el presidente Piñera una vez, en los bienes de servicio, ¿no? Y hoy tenemos 4 tipos de educación de administración: municipales, servicios públicos, educación nacional y público. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a convivir con esa futura constitución, ¿no? En adelante, más allá de los derechos laborales de los trabajadores. Sí, a ver, no sé si también entendí. La definición de uno de los 4 modelos, eso sí yo creo que por su nivel de especificidad debe quedar el nuevo Congreso. En la transición del modelo actual al otro van a ver, y no va a ser menor este debate, las normas transitorias en la nueva Constitución. Yo creo que tenemos que garantizar la educación como un derecho social, que es lo que ha reconocido otras constituciones, pero donde hemos fallado, digo, como América Latina, es que consagrarlo solo como derecho social no ha garantizado un mejoramiento de la educación, especialmente de la gente más sencilla, de la clase trabajadora, etcétera. Podemos ver el caso de Bolivia, en que tiene un catálogo gigante de derechos, pero en la práctica cuesta. Por eso es importante echar la mano al Congreso, a cómo se crean las leyes, las facultades que va a tener el presidente, garantizar una acción judicial, por ejemplo, expedita, sencilla, gratuita quizás, para ante la violación del derecho social a la educación. Son todas estas garantías que van a permitir que la educación como derecho social, efectivamente práctica, pueda ser garantizada. Gracias, Luis. Carolina, tu turno. Ya. Bueno, yo siento que en gran parte respondimos hace un rato atrás respecto de cómo miramos, ¿no? La educación entendida desde un estado, de un rol de un estado social de derechos que establezca una educación pública, que erradique la mercantilización de este derecho, que debe estar garantizado y que debe tener los mecanismos para que ese derecho garantizado efectivamente se consagre y se plasme y permee en toda una comunidad educativa. Respecto de eso, yo sigo insistiendo que ese proceso, ese modelo educativo tiene que ser efectivamente un modelo que sea un modelo de desarrollo integral de las niñas, niños y niñas, ¿no? Desde el inicio de su vida, desde el inicio del ciclo vital. Entonces, ese modelo que entiendo, mira, lo que yo pienso es que lo que debe establecer la Constitución es varios de los elementos que ya hemos señalado, ¿no? Una educación intercultural, no sexista, laica, es decir, poner esos elementos como valores, principios valóricos, no, como valores esenciales en la Constitución, y que de aquello emanen los modelos educativos y que deben ser también construidos. Yo concuerdo en ese sentido con Jorge. Lo que no puede pasar es que esta Constitución deje espacios abiertos para la mercantilización, la educación o de cualquier modelo educativo, ni el lucro de aquello. Entonces, respecto del modelo propiamente tal, lo que yo entiendo y lo que yo pienso y siento que debe consagrar un modelo educativo para este país es una educación, además de lo que ya dije, es una educación inclusiva,
absolutamente inclusiva, una educación que permita, por ejemplo, construir desde el qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, en qué condiciones se va a enseñar, quiénes van a enseñar, ¿no? Y en esto creo que pienso que todas y todos tienen mucho que decir, por lo tanto, el elemento participativo debe ser algo transversal en esta construcción también de los modelos. Tiene que ser una educación equitativa. Yo creo que no estamos planteando ni inventando nada, que hay temas que están establecidos incluso en la Agenda 2030, ¿no? Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto de esta educación, y yo agregaría tal vez que tampoco lo invento yo, es parte de distintos planteamientos que hacen distintas comunidades en este proceso que se inicia constituyente, de que esto contemple también dentro de esta educación integral una educación de desarrollo humano, una educación para el desarrollo humano. Por eso es tan importante saber qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Y bueno, abrir, digamos, el debate para aquello y para que efectivamente logremos que la Constitución consagre los mecanismos desde el Estado de Derecho para llegar a un modelo o modelos de educación que permitan ese desarrollo integral de nuestros niños, niñas y niñas que van a heredar además todo lo que podamos nosotras y nosotros construir en este proceso histórico que estamos viviendo. Carolina, si me permite, Carlos, si me permite, lo que usted dice, lo que dice es cómo enfrentamos la educación para los nuevos tiempos, y la educación para los nuevos tiempos, la nueva Constitución. Y hoy estamos planteando cómo vamos a financiar la educación, de dónde vamos a ver, porque hoy estamos en el dilema de la educación subvencionada versus la educación basal, ¿no? ¿Eso lo puede garantizar la nueva Constitución? Bueno, si nosotros somos capaces de determinar, insisto, yo creo que se van a repetir algunas respuestas porque el corazón de los problemas está puesto en el modelo que tiene esta actual Constitución, en el modelo neoliberal, ¿cierto? En el rol subsidiario que encuadra y achica el rol del Estado y deja los derechos sociales, por ejemplo, al libre mercado, y por lo tanto en este contexto de la actual Constitución, los no ciudadanos y no consumidores van a acceder de acuerdo a lo que te permite tus ingresos o tu capacidad de endeudamiento para alcanzar esos derechos sociales que deben estar consagrados. ¿Cómo se financia esto? Bueno, hay que aquí la equidad fiscal jugar un rol fundamental en todo esto, ¿no? Y esos recursos para el erario fiscal tienen que provenir principalmente desde la recuperación de nuestros recursos naturales, para que los tenga la administración del Estado, pero también respecto de los impuestos a los súper ricos, como también aquí en estos últimos tiempos hemos visto cómo esto ha causado tanto temor y tanta expectación en los sectores más privilegiados de este país. Aquí la equidad fiscal tiene que funcionar, tiene que permitir que efectivamente los recursos que ingresan, ¿cierto?, al erario fiscal sean destinados o sus porcentajes crezcan para la inversión, para invertir en educación en este país, para invertir en salud, y no hablar además de gasto social, ¿no? Porque cuando un país invierte en educación, es un país que también está sanando la democracia, está construyendo, está fortaleciendo una democracia que hoy, tal como está, como dice un querido compañero por ahí, es una democracia pobre, triste y charcha, que ya no resiste más, ¿no? A eso creo que... Exactamente. Escuchaba también hace un tiempo que hay que invertir en educación, en ciencia y tecnología si queremos saltar hacia el desarrollo, que eso tiene que ser lo principal. No sacamos nada con gastar millones y millones de dólares en armas que nunca vamos a utilizar, sino gastamos en ciencia, en tecnología y en educación. Bueno, estamos llegando ya... Carlos, antes que cierres, sí. Un tema súper importante que le dijimos a Jorge Abarca, que le íbamos a preguntar sobre el humedal y el plan
Salvador. Me gustaría que nos Sí, sí. pudiera contar algo, Jorge. Sí, mira, por eso, es que antes de terminar, vamos a darle el minuto de confianza a nuestros constituyentes, ¿ya? Porque sabemos además que tienen que cumplir con los que están pactados desde antes. Entonces, este minuto de confianza es para que ustedes puedan acá explayarse y decir lo que quieran. Ya vamos a salir a lo mejor un poco del tema de la constituyente y la constitución. Y aquí tienen el minuto de confianza, un minuto sin pauta, como le vamos a poner, ¿ya? Así que le vamos a dar el primer minuto a Luis Jiménez, que tiene que ir a cumplir con otros compromisos para dejarlo ahí liberado. Después Carolina y al final Jorge. Así que Luis, su minuto de confianza a partir de ahora ya. Pucha, yo soy bastante introvertido, pero bueno, agradecerles nomás a todo el espacio. Ha sido emocionalmente muy complejo toda esta semana, pero también ha sido súper fuerte. Pero yo creo que de verdad, yo creo que la mayoría de los convencionales vamos con esa actitud de cooperar, de sacar el mejor proyecto de constitución al fondo, porque al final el que decide son los pueblos soberanos en el plebiscito de salida. Entonces la idea es llevar una constitución, y esta constitución, para que sea legítima, tiene que ir con gran participación ciudadana y con participación de las regiones. Así que yo espero que ahí, tirón de orejas a este gobierno que dio tan pocos recursos para la participación que a veces uno dice, parece que quiere que le hagamos algo parecido a del 80, es decir, cerrado los 155, y no, tiene que ser abierto a la ciudadanía, así que en eso estamos. Así que muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias a ti, Luis, por haber aceptado la invitación y haber participado. Carolina, su minuto de confianza, de desahogo, pero un minuto, un minuto. ¡Ah, qué horror! Después hacemos un programa de 1 hora de desahogo. Bueno, es que uno quiere decir tantas cosas en un minuto de confianza y yo tal vez me voy a referir a todos estos momentos que estamos viviendo, a toda esta atmósfera que se va creando, ¿no? Con por ejemplo, constituyentes como Luis, que firmaron aquello. Que hizo tanto revuelo y que causó tanta cosa, yo tal vez diría que debieran como relajarse un poco estas autoridades tan tradicionales, porque hoy es el momento de poder cambiar la lógica incluso de relacionarnos y de todo. Lo dice Violeta, que está detrás mío, la compañera Violeta Parra, que siempre me acompaña a todas partes, sin miedo a construir este proceso. Yo estoy expectante, y este minuto de confianza me lo permite, respecto de esta composición de la convención, que tiene un porcentaje importantísimo. Se lo digo a Luis cuando nos encontramos en otros debates, que no es para él ni para Jorge en particular, es para este 45% de independientes que vamos a ver efectivamente de qué independencia estamos hablando cuando comencemos a debatir temas tan fundamentales como, por ejemplo, terminar con el extractivismo, terminar con el rol subsidiario del Estado, terminar con la mercantilización de los derechos sociales, buscar la forma de que la naturaleza sea también sujeto de derecho desde esta nueva Constitución, y todo lo que aquí se viene. Yo pienso que hay harto aquí que hacer, y yo muy expectante con eso que se va a dar. No le tengamos miedo al debate, trabajemos y luchemos para la liberación de los jóvenes y las jóvenes que están presas hoy día, pues, en el contexto de esta revuelta social. No son criminales, y este gobierno es el que ha criminalizado todo este proceso, así que yo invito también esta violencia verbal que hay en las redes sociales, que demonizan a estos cabros. Son cabros jóvenes que sueñan como tus hijos, como tus hijas, como tus nietos, como tus nietas, que también buscan cambiar este país de una vez. Muchas gracias, Carlos. Querido Jorge, estimado Jorge, ahí su minuto Bien. de confianza y de desahogo. Espero poder terminar este minuto sin caerme definitivamente. Esperemos. Bueno, primero decir, agradecer el respeto y la cordialidad con que se generan estos debates, estas conversaciones, en realidad más que debates, en virtud de la constituyente. Con Carolina y con Luis nos hemos encontrado ya varias veces. Lamentablemente no nos podemos todavía encontrar con Poliana, pero en algún minuto va a ser así. Y para que en realidad construyamos juntos algo que en realidad está
es un anhelo de todos los chilenos. Primero, agradecer ese respeto y ese cariño que siempre uno siente cariño cuando lo tratan con respeto, esa es la verdad. Y creo que es lo que yo estoy sintiendo hoy día. Decirle además que estoy muy contento finalmente porque hoy día hemos dado un gran paso, hemos definitivamente, gracias a todo el trabajo social, a toda la comunidad organizada, hizo y puso los puntos sobre la I, hemos podido sobrepasar y pasar la última valla que nos dejó el consultor que intentó por todos los medios posibles hacer que el humedal del río Utah se construya un resort. Hoy día el Consejo ha votado definitivamente por 8 votos a favor y 2 abstenciones. Es inédito que el humedal del río Utah va a ser protegido y va a ser a ese ecosistema no se pueden construir resort y no se pueden construir edificios de 56 metros ni pueden haber 1.200 personas por hectárea. O sea, estamos muy contentos porque finalmente la sabiduría de los concejales les permitió votar a favor del humedal del río Utah y no a favor del mercantilismo y la destrucción de una. Así que muy contento por eso. Invitarlos finalmente a todos a participar en los cabildos y a participar, por supuesto, de la Casa Constituyente que está armando Carolina, hay que ocupar para poder hacer una constitución entre todos. Muchas gracias a todos. Aguante la Casa Constituyente y vamos con todo. Sí. Bueno, agradecer a Carolina, Luis, a Jorge que han estado con nosotros hoy día, mandar un cariñoso saludo a todos los que están posteándonos en Facebook, a Rosa Trigo, a Sebastián, a Gloria Condoria, a Rosa Lozano, a Linco Ruiz, a Marianela Fornés, a Fanny Barrientos, a Ruth Muñoz, a Fernando Mírez, nuestro querido doctor. Así que un gran abrazo a los que estuvieron ahí apoyándonos y siguiendo la transmisión a través de Facebook. Así que Carolina, Luis, Jorge, un gran abrazo, mucha fuerza, adelante, vamos con todas las fuerzas de la historia a cambiar este Chile. Un gran abrazo para Cecilia, un gran abrazo a Pablo que me acompañan en este programa. Somos el movimiento pedagógico y gremial Manuel Guerrero Ceballos de la ciudad de Arica. Muchas gracias a Pedro que estuvo ahí en los controles, a Pedro Silva, los controles desde la ciudad de La Calera. Así que un gran abrazo a todos, a todas y a todas. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias y nos estamos viendo en esto que fue Impronta de Lucha. Gracias. Chao a todas y a todos. Saludos. Chao. Gracias.